Un saludo para todos, somos el grupo número 5, la unidad 3, Teoría de la Relación Jurídica, el Derecho Subjetivo y Teoría del Ordenamiento Jurídico. Los integrantes del grupo, Luis Castillo, Yesenia Gilces, Ámbar Flores, Helen Caicedo, Pablo Vergara y quien habla, Javier Gálvez. Empezamos. La relación jurídica es la relación entre dos o más sujetos regulada por el derecho objetivo. Específicamente, la relación jurídica está dividida o estructurada por tres elementos, que mencionaremos a continuación: los sujetos, el objeto y el contenido de relación jurídica. A continuación voy a hablar sobre identificar los elementos de la estructura de la relación jurídica. Los sujetos de la relación jurídica son las partes o personas que intervienen en determinada relación jurídica. Los sujetos de la relación jurídica son dos: el sujeto activo o acreedor o reus creditoris o reus stipulandi, como se decía en el derecho romano, y el sujeto pasivo o deudor o debitoris reus promittendi. Las relaciones sociales de trascendencia jurídica requieren la existencia de un determinado vínculo o lazo entre personas, ya sean naturales y jurídicas, que ocupan posiciones distintas. La persona que tiene derecho a algo se denomina sujeto activo, quien se encuentra obligado a reconocer, satisfacer o hacer efectivo el derecho de cualquier otra persona. Se denomina sujeto pasivo. El objeto de la relación jurídica, la realidad material o social subyacente en la relación intersubjetiva, por ejemplo, en las relaciones obligatorias, el objeto consiste en la actividad o conducta propia de las personas obligadas al cumplimiento de algo, y en las relaciones jurídicas reales, el objeto estaría representado por las cosas sobre las que recaen los derechos reales. Por ejemplo, en ese sentido, puede quedar claro que sí, si en una relación jurídica determinada Antonio y Francisco han acordado que el primero le pinte la casa al segundo, el objeto de la relación jurídica es precisamente esa prestación, pintar la casa y no la pintura. Y la brocha se utilizará para cumplir con ese propósito. A continuación, El tercer elemento, el contenido de relación jurídica, este se entiende por el cual el conjunto de derechos y deberes se vinculan a los sujetos o partes de la relación jurídica, quienes por principio se sitúan en una posición de poder o deber. El conjunto de derechos y deberes de las partes deben cumplirse, puesto que deben ser variados en algunos de los casos. Buenas noches. Te voy a explicar la definición de cada uno de los elementos de las relaciones jurídicas previamente identificados. Los elementos de las relaciones jurídicas son los siguientes. El primer elemento en analizar, el sujeto. Lo podemos dividir en el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es la relación de aquel ordenamiento jurídico que lo atribuye o lo reconoce como poder, al obtener la realización de su interés, por ejemplo, el pago de un crédito. En el sujeto pasivo es aquel cuyo cargo es el deber de realizar sus intereses en el sujeto activo, por ejemplo, pagar el crédito. Las personas están ligadas por una relación jurídica que se denominan en partes, contrapuestos o concepto de la parte del tercero, que es la persona que no parte del sujeto de la relación jurídica. El segundo elemento de la relación jurídica es el objeto, que está constituido por la entidad sobre la cual se recae el interés envuelto en la relación jurídica. Los bienes materiales o inmateriales, los actos singulares de las otras personas en el servicio o un sector de la actividad humana, como sucede en los derechos de la familia. El último elemento de la relación jurídica, en su contenido, está conformado por los poderes y deberes que la relación encierra o atribuye a su substancia. Tales poderes pueden ser únicos o múltiples, o unilaterales, o recíprocos. El comodato o préstamos, por ejemplo, el poder unilateral y corresponde al comodato, es la compraventa o
vertir hacia los poderes que son recíprocos, porque por un lado el comprador tiene derecho a exigir la entrega de la cosa comprada y por el otro lado el vendedor el pago del precio. Ya. A continuación mi compañera Yesenia. Buenas noches. También tenemos los elementos, otros elementos de la relación jurídica que son la norma, la persona o sujeto de derecho, el hecho condicionante, supuesto de hecho, la correlatividad de relaciones jurídicas, prestación, el objeto o la sanción y la garantía. Voy a hablar el concepto de las normas. Son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos para mantener un orden determinado y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad. Concepto de persona es el sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones. Hechos condicionantes es un objeto jurídico como hipótesis o supuestos de la norma, o sea, el hecho o conjunto jurídico de hechos a cuya realización la norma asocia con una determinada consecuencia jurídica. La correlatividad de relaciones jurídicas es la obligación que en su cumplimiento depende de otra, o sea, la efectividad simultánea o diferida. Tenemos prestación, es el objeto de obligación, pero a su vez la prestación recae sobre un fin o objeto, que puede ser una cosa, un hecho o una abstención. También tenemos la sanción jurídica. Son las medidas que un ordenamiento jurídico, cualquiera que establece, al fin de reforzar el respeto de sus propias normas y, en su caso, remediar los efectos de su incumplimiento. A continuación, nuestro compañero Pablo. Ok, continuando. Argumentar la importancia de denominar la estructura de la relación jurídica. La argumentación jurídica juega un papel importante en la estructura del Estado actual, lo que supone que ésta viene a convertirse en una prioridad en lo que respecta al desarrollo del derecho como tal, no solamente en la parte dogmática o filosófica, también en la parte práctica y procesal, pues es ahí donde la argumentación jugará un papel preponderante y dará un abanico de opciones para su desarrollo. Por tanto, su estudio es totalmente indispensable para el abogado y el estudiante, pues ahora un proceso argumentativo lo encuentras desde la promulgación de una ley, la resolución de sentencias e incluso en las demandas que presentaren los abogados litigantes. Se denomina relaciones jurídicas al vínculo legal entre dos o más sujetos jurídicos, según el cual es posible que alguno exija al otro el cumplimiento de determinados términos acordados o preestablecidos en la ley. La estructura de la relación jurídica permite incluir dentro de sí misma no solo la posición respectiva de los distintos sujetos incluidos en ella, sino también el cambio de estas posiciones según se van cumpliendo los actos sucesivos de realización de los derechos y obligaciones conforme las provisiones normativas. Como ejemplo tenemos el contrato de trabajo y tenemos la compra y venta. Pues bien, en conclusión, hemos expuesto lo que es la teoría de la relación jurídica, el derecho subjetivo y teoría del ordenamiento jurídico. Hemos identificado los elementos de la estructura de la relación jurídica. Hemos dado varios puntos de vista, varios conceptos. También hemos explicado la definición de cada uno de los elementos de la relación jurídica previamente identificados, como lo es la norma, la persona, el hecho condicionante, correlatividad, la prestación, la sanción jurídica. Y por último, hemos argumentado la importancia de dominar la estructura de la relación jurídica. Pues bien, hasta allí nuestra exposición como Grupo 5. Gracias.